Bienvenidos. Gracias, hermanos, por estar aquí en el Instituto Bíblico Logos. Yo soy su anfitrión, Miguel Montoro, y este es el curso de Historia de la Biblia. Pero antes de que iniciemos con la lección de nuestro curso, quisiera yo recordarte que en todos los espacios de redes sociales que tú estás viendo en la pantalla, me encuentras con el nombre Miguel Montoro Ministerio y esa imagen de perfil que tú puedes ver. Te invito a suscribirte, dar me gusta a los contenidos y compartirlos. Pero también hago eco de la invitación para que ingreses a mi página de internet mministerio.webnode.mx, donde todos los materiales escritos de mi autoría están puestos a disposición ahí, libros, manuales y muchas cosas más, de manera completamente gratuita. Puedes leerlos, descargarlos, compartirlos, comentarlos. Espero que estos recursos puedan ser de la mayor bendición para el crecimiento de tu vida espiritual. Entremos en materia. Nosotros aquí estamos en el curso Historia de la Biblia, en el tema, en el video número 4, que se titula, como puedes ver en la pantalla, Canon Bíblico. Ya en el video anterior, de una manera muy superficial, definimos como canon la estructura que permite contener, en este caso, los libros que forman parte de la lista oficial de aquellos que están contenidos dentro de la Biblia. La Biblia, sabemos, es una colección de 66 libros. 39 constituyen el Antiguo Testamento, 27 constituyen el Nuevo Testamento. Esa estructura es lo que se llama canon. La palabra canon proviene de una palabra que básicamente traduce caña, porque en la antigüedad eran cañas que se usaban para tomar medidas y poder determinar que algo cumpliera con ciertas reglas de longitud. De ahí se deriva la palabra canon, hablar de las reglas que se observan para que algo sea considerado parte de un todo. En este caso, los libros de la Biblia, parte de la misma. Bien, ahora, cuando hablamos del canon bíblico, lo primero que necesito que hagamos es que imaginemos que todos los que estamos viendo este video somos un cristiano que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador y que sigue las enseñanzas de Jesús. Ahora, imaginemos que somos un creyente, como puedes ver en la pantalla, que estamos viviendo alrededor del año 100 después de Cristo. Hace 4, 5 años se acaba de terminar de escribir el libro de Apocalipsis. Y ahí, donde tú te congregas, llegan las enseñanzas de los apóstoles, las cuales ellos a su vez recibieron de Cristo, y llegan a través de copias de sus cartas que se enseñan, y sobre ellas los maestros de la Biblia te están formando tu base doctrinal de enseñanzas para vivir tu vida cristiana. Pues bien, conforme el tiempo avanzó, debemos entender que en este punto de la historia no existía un canon. Por lo mismo, comenzó a haber muchos problemas, porque empezaron a aparecer diferentes corrientes de pensamiento y distintos maestros que postulaban que algunos de los escritos eran los divinamente inspirados, pero otros no. Empezaron a haber personas que desacreditaban ciertos manuscritos y aprobaban otros, y cada uno con su particular interés. Por lo mismo, se volvió una necesidad el estructurar aquellos libros, aquellos manuscritos que podían ser considerados realmente como inspirados. Esto nos lleva al siguiente dato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión de Mateo capítulo 28 estaba quedando en el olvido. Ya las iglesias estaban más preocupadas por tratar de tener una idea clara de qué tenían que enseñar que por traer más almas al conocimiento de la verdad. Así que fue necesario poner orden a esto.
Vamos entonces ahora a pensar en ese orden, en ese canon, pero específicamente hablando sobre el Antiguo Testamento. En la pantalla ves una imagen que trata de representar la destrucción de la ciudad de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo a mano de los romanos. Muy bien, como consecuencia de esa destrucción y de la desaparición del oficio sacerdotal, se empezó a ver la necesidad entre la gente religiosa judía de estructurar el canon de las escrituras que ellos consideraban sagradas y de lo cual hablamos en el video anterior. Eso nos lleva al año 90 después de Cristo, 20 años después de la destrucción de Jerusalén, donde en una ciudad en lo que hoy es Israel llamada Jabnia, se celebra un concilio. Recordemos que la palabra concilio hace la referencia a una reunión de los distintos líderes de las principales iglesias que existen en una zona. Bien, en el concilio de Jamnia se decidió que los 39 libros que ya se reconocían como parte del Antiguo Testamento o 24 libros en otras traducciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué la diferencia de número? Porque en las traducciones donde solo hay 24 libros, había libros que se unían. Por ejemplo, Primera de Samuel y Segunda de Samuel se unían. Primera de Reyes se unía con Segunda de Reyes. En este caso, hablemos de la posición moderna de la Biblia cristiana, 39 libros. Bien, en el concilio de Jabnia en el año 90, se decide establecer estos 39 libros como aquellos que tenían que formar parte del canon del Antiguo Testamento. Y para que estos libros fueran registrados, autorizados a estar en esa lista final, tenían que cumplir con los 4 requisitos que tú ves en la pantalla. Uno, estos libros tenían que estar alineados en enseñanza con la ley de Moisés. Dos, tenían que haber sido escritos en Palestina, lo que hoy para nosotros es el país de Israel. Tres, tenían que haber sido escritos originalmente en hebreo. Y cuatro, ninguno tenía que haber sido escrito posterior a la vida de Esdras. Así que siguiendo estas reglas se decidió establecer que los 39 libros que hoy conocemos formaran parte del canon del Antiguo Testamento. Vamos a más información. Ahora, en pantalla te aparecen dos palabras. Una, Septuaginta y la frase Vulgata Latina. Esto está haciendo referencia a dos traducciones diferentes del Antiguo Testamento, de las cuales hablaremos más adelante. ¿Por qué las menciono aquí? Porque en estas dos traducciones antiguas y en otras traducciones antiguas aparecían más de 39 libros formando parte del Nuevo Testamento, pero el concilio de Jabnia decidió dejarlos fuera por considerar que no cubrían los 4 requisitos que tú ves en pantalla. Hasta la fecha, estos libros que quedaron fuera del canon son conocidos como los libros apócrifos o deuterocanónicos, libros que se les conoce así porque se considera que son libros ocultos, que eso es lo que significa la palabra apócrifo, libros de conocimiento oculto, diferente al canon y que no siguen las reglas del mismo. Pero vale la pena señalar que lo que hoy conocemos como la Iglesia Católico, Apostólico y Romana, o la Iglesia Romana, que en mi opinión es el apelativo correcto, bueno, pues la Iglesia Romana decidió en lo posterior, siglos después, cuando ya se había corrompido el cristianismo bíblico, decidieron incluir los libros apócrifos, los cuales todavía subsisten en sus Biblias, mientras que en el caso del mundo evangélico negamos el reconocimiento de escritura inspirada a estos libros, a pesar de que aparecen en traducciones tan antiguas del Antiguo Testamento como la Septuaginta y la Vulgata Latina. Insisto, de estos conceptos hablaremos en los videos posteriores. Ahora, necesitamos dar un paso hacia adelante en el tiempo para llegar ahora al canon del Nuevo Testamento. En un proceso semejante a lo que sucedió con el canon
del Antiguo Testamento, para el año 140 después de Cristo, empezó a haber un ataque muy fuerte de distintas filosofías hacia los libros que entre las iglesias circulaban como libros de autoría apostólica, o sea, que salieron de la mano de los apóstoles, lo que hizo necesario que se tratara de conformar la estructura del canon, pero ahora para los libros que se consideraban como parte de lo que ya se llamaba para esta fecha el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo primero que sucede? Bien, históricamente, lo que nosotros sabemos es que en el año 170 después de Cristo, ya se establece una lista de los libros de lo que hoy es para nosotros el Nuevo Testamento, pero en esa lista no se incluían ni los libros de Hebreos, ni el libro de Santiago, ni la tercera carta de Juan. Esto es para el año 170 después de Cristo. Sin embargo, comenzaron a existir diversas opiniones sobre el hecho de que había que revisar la lista que tenía que ser considerada definitiva. Esto nos lleva a lo que aparece en pantalla, al concilio que se realiza en la ciudad de la Odisea en el año 363 después de Cristo. Sí, la misma ciudad que fue una de las destinatarias del libro de Apocalipsis, como tú lo puedes leer en este libro. Bien, en la ciudad de la Odisea se lleva a cabo un concilio en este año donde se determina y se decide que únicamente los 27 libros que hoy conocemos, ya incluidos Hebreos, ya incluido Santiago y ya incluida la tercera carta de Juan, tenían que ser considerados parte del canon del Nuevo Testamento y de autoría divina. Esto se confirmó en el año 367, donde hay una carta escrita por Anastasio, que es uno de los considerados padres de la iglesia, de los principales líderes posteriores a la etapa apostólica, que así es como se les conoce. Bueno, pues Anastasio, uno de los padres de la iglesia, en una de sus cartas fechada en el año 367 después de Cristo, ya reconocía únicamente los 27 libros que hoy conocemos del Nuevo Testamento como libros inspirados. Pero también hay un dato más. Hay un nuevo concilio, en este caso es un concilio que se llevó a cabo en la ciudad de Hipona, y en este concilio, celebrado en el año 393, se ratificó que únicamente los 27 libros que nosotros conocemos son los que deben formar parte del canon del Nuevo Testamento. Bien, año 394, tan solo un año después, un nuevo concilio en Cartago vuelve a ratificar lo anterior, con lo que queda ya formalmente establecido el canon del Nuevo Testamento. Ahora, para el caso del Nuevo Testamento, ¿qué reglas tuvieron que seguir los libros que tenían que observar para considerarse parte de este canon? Te las pongo en pantalla para concluir. Uno, los libros o cartas tenían que haber sido escritas por un apóstol o por alguien que se comprobara que era extremadamente cercano al apóstol. Dos, la iglesia tenía que tener una aceptación comprobable de esos libros. O sea, tenía que haber registros suficientes de que a lo largo de los 300 años anteriores, la iglesia había aceptado estas cartas como de autoría apostólica y las respetaba como tales. Tres, sus enseñanzas tenían que ir en concordia, no contradecir al canon que 200 años atrás se había establecido para el Antiguo Testamento. Y, finalmente, los valores que en las cartas se expresaran tenían que ser valores que fueran de acuerdo con la persona de Dios. Pero valdría la pena concluir este tema dejando claro que más allá de estas reglas que estamos aprendiendo y que tienen un gran valor histórico para entender lo que la Biblia es, debe quedarnos claro que detrás de todo esto estuvo la mano del Espíritu Santo de Dios guiando todo el proceso que determinó el canon
que derivó en que hoy tú y yo tengamos en las manos copias fieles de la Biblia. En el siguiente tema, ahondaremos en el origen del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuándo, cómo, dónde se escribieron? ¿Tenemos copias exactas de los libros que forman parte de estos dos testamentos o no? Esas preguntas y muchas otras más las responderemos en el siguiente video de este curso Historia de la Biblia. Solo me restaría, al dejar de compartir pantalla, el invitarte a que te suscribas a este canal y no olvides compartir los contenidos y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevos videos disponibles para ti. Yo soy Miguel Montoro. Este es el Instituto Bíblico Logos. Que Dios te bendiga.